este ámbito llevando, híjole, ya llevo 5 meses, ¿por qué a él? Aquel que lleva 3 días. Ahí es donde entra la amargura, el enojo. ¿Cómo podemos llevar esto nosotros como cristianos? Ahora, pongámoslo en el otro ámbito. Miren, algo que está sucediendo en torno a mi persona es algo acerca de esto. Yo le decía a mi pastor, así lo considero, el que está en Alfa y Omega, yo le decía, si algo cuesta mucho trabajar entre nosotros como seres humanos, es estas enfermedades que no se ven, que no se pueden curar, como yo decía, ponerle una curita. ¿Por qué? Porque yo llegué a Alfa y Omega en el 2022, para ser exacto. Se los cuento esto y lo he dicho a mucha gente, de la cancha de fútbol. Yo de ahí salí, de la cancha de fútbol. Llegar a Alfa y Omega en una congregación donde ya tenía líderes establecidos, y bueno, yo llegué y dije, quiero trabajar, a eso he venido, y empezamos a trabajar y a hacer, y algunos que estaban dentro del consejo local en ese tiempo ya no están acá en Cancún, ya se han ido, pero aquellos que estuvieron dentro de la directiva del consejo local no les gustó. Y empezó a rondar algo entre nosotros, lo que es la amargura, el enojo. Ellos se amargaban. ¿Por qué alguien tan joven que a veces, si ustedes se acuerdan, la cancha de la Rejollada, le dabas la vuelta y te ibas a la iglesia, estaba muy cerca? Alguien que veían ahí todas las tardes, los días de culto, porque ahora quiere venir a servir, porque ahora quiere venir a servir. Y esto sucedió dentro de la iglesia, donde se supone que no debe haber la amargura. Pero entonces Dios dice, al que ama. Entonces, al que ama Dios, le va a ir poniendo estas pruebas, estas enfermedades en el alma, a ver cómo reaccionamos, a ver si hemos aceptado a Cristo, hemos tenido o tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahora, resentimiento, una enfermedad más. Resentimiento, vayamos por favor al Salmo 31, su versículo 9, a ver qué nos dice acerca del resentimiento. Salmos 31, su versículo 9 y 10. José, ¿nos puede leer el Salmo 31, su versículo 9 y 10? Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Ten misericordia de mí, dice aquí David. Porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Esto hablaba un poco acerca de sus enemigos, de aquellos que le tenían resentimiento, de aquellos que lo atacaban, porque ¿qué sigue diciendo en el versículo 11? De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Entonces aquí David estaba pasando un punto en donde el resentimiento de aquellos hombres, vecinos, dice, enemigos, que lo estaban oprimiendo, lo estaban atacando, y David se sentía que se habían consumido su alma de tristeza. Entonces, amados hermanos, dentro del radar que es el ministerio, que es el cristianismo, va a haber mucho resentimiento en contra de nosotros. Y nosotros como iglesia, como líderes,
también conoceremos esta parte del resentimiento en nosotros. Entonces, tener algo contra una persona es algo que se recuerda ¿en dónde? En la mente. En la mente se recuerda. Y tenemos, ahí aplicamos la palabra resentimiento. Es una enfermedad del alma, el resentimiento. Tener algo en contra de una persona y lo recordamos. Yo le hablaba a mi mamá el año pasado. Mi mamá actualmente es líder de la iglesia creo que aquí se conoce tanto el pentecostal, allá es Asamblea de Dios en Guatemala. Pero yo hablaba con ella acerca de liderazgo un poco, y hablábamos en relativa de estos temas, de las enfermedades del alma, y ella, hasta eso, alguien que ha sido líder, el papá de ella fue pastor de las iglesias adventistas, o sea, en términos de la familia, gente muy preparada en el cristianismo, pero mi mamá aún guardaba resentimiento. Y hablábamos de ese tema, mamá, pero Dios dice que nos perdona nuestros pecados y no se acuerda más. No se acuerda más. Pero nosotros como seres humanos, cuando tenemos algo en contra de una persona, se nos queda en donde, en la mente, y pueden pasar 2, 3 años, 4 años, y volvemos hacia esa persona y nos acordamos, yo me acuerdo que tú me hiciste algo, yo me acuerdo que tú me hiciste algo. Es resentimiento, lo llevamos en el corazón. Pero ¿qué dice David? Lo pone en las manos de Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. ¿Bien? ¿A quién acudimos? A Dios. Seamos reales, somos reales. Ten misericordia de mí, dice David. Y yo le decía a mi mamá, ¿será bueno? Y no solamente a mi mamá, yo me hacía esta pregunta el día lunes de la semana pasada, porque se tocaba este tema en torno a mi persona, como yo decía hace un momento, fue muy atacada. Y yo, claro, yo lo esperaba de algunas otras personas, no del ámbito cristiano, donde se supone que nos sentimos fuertes como equipo, y de ahí vino estas palabras. Y se mencionó algo, es que tengo algo en contra de él, pero es personal. Ya han pasado 2 años, 3 años, y lo sigue recordando esta persona. Entonces yo le decía a mi pastor, y yo reaccionaba, híjole, se supone que cada jueves y cada domingo nos sentamos dentro de una iglesia, le cantamos a Dios, a veces son canciones muy bonitas, muy llegadoras al corazón, pero cuando meditamos nuestra vida decimos, hay estas enfermedades que no las vemos, el resentimiento. El resentimiento es algo, híjole, que debemos de cortar ya. Entonces, amados hermanos, ¿a quién debemos acudir cuando estamos en angustia, cuando estamos en tristeza, cuando estamos en resentimiento? La pregunta es, ¿a quién? A Dios. Contémosle a Dios nuestras tristezas, nuestras enfermedades del alma, porque es Dios quien nos va a sanar, quien nos va a dar esa curación a la cual nosotros como humanos no podemos alcanzar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puede una persona sanar de su alma o de su corazón? Primero, aquí es lo más costoso, aceptar que tu alma está enferma. Primero es aceptar que tu alma está enferma. Y supongo que es la parte que menos nos gusta. Esa parte no nos gusta tanto, el aceptar, la aceptación de algo que está mal en nosotros.
Vayamos por favor ahí donde estamos, adelantito, Salmo 32, no vayamos a buscar más. Salmo 32, 3. Dice David, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvieron mi verdor en sequedades de verano. Ahora, ¿qué dice? Mi pecado, ¿qué? Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, aquí hay una frase terrenal que hemos usado cuando alguien se enoja. ¿Qué decimos? No hagas coraje, te vas a volver más viejo, o te vas a volver viejo rápido. Miren, aquí ya lo encontramos. ¿De dónde surgió esto? ¿De dónde surgió esta frase? Dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Mientras yo callé. O sea que David había callado algunas cosas, había encubierto algunas enfermedades de su alma que no le había contado a Dios. Pero cuando llegó ante Dios, dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y tú qué? Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Miren, amados hermanos. Primero es aceptar que tu alma está enferma ¿de qué? De los que acabamos de mencionar. Quizás será de tristeza, de resentimiento, de amargura, de ira o de enojo. ¿Qué hay en nuestra alma? ¿Cuál sería la enfermedad que hoy, por ejemplo, hoy en esta noche le vamos a declarar a Dios? ¿Cuál sería la enfermedad? Una autoevaluación de nosotros. ¿Cuál sería la enfermedad? Habrá ira, habrá enojo, habrá resentimiento, habrá amargura, habrá tristeza. ¿Qué hay en nuestra alma? Luego, ¿qué dice? Aceptaremos que nuestra alma está enferma. ¿Y qué nos dice David? Mi pecado te declaré, mi enfermedad te voy a declarar y en ti voy a confiar. Entonces, muchas personas piensan que callar es tener paz. Muchas han pensado que callar es tener paz. Tienes que aceptar que necesitas contarle a alguien y ese alguien principalmente será Dios. Porque como seres humanos fallamos, como yo le decía al principio, y esto lo decíamos a través de las iglesias, cuando empezamos a ver que no hay un esquema de, por ejemplo, ¿dónde está el área en una iglesia? ¿Dónde está el área de consejería? ¿Habrá consejería para noviazgo? ¿Habrá consejería para matrimonios? Esa es la pregunta que ha surgido estos días. ¿Las habrá? Y yo les decía esto a los hermanos de Alfa y Omega, ¿por qué no hay consejería entre nosotros? Y ellos decían, es que si le contamos nuestra vida a alguien, mañana ya se sabe por allá. Ese es el factor que hay entre nosotros. ¿Por qué no hay un canal donde se pueda decir, hay 6 hermanos que se dedican a la oración dentro de nuestras iglesias? ¿Por qué no hay esos grupos? Porque cuando empezamos a buscar, ay hermanos, que yo siento que no estoy bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades nos atacan, nos corroen, nos hacen más viejos, como dice David. Pero entonces ya sabemos, primero es aceptar que tu alma está enferma. Luego tenemos que confesar a Dios de nuestras confesarle a Dios que estamos enfermos en alguna parte de nuestra alma. Y número 3, buscar a Dios en oración, en ruego y en llanto. En el libro de Samuel hablamos un poco de Ana,
¿Cómo fue que Ana obtuvo ese milagro? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo nos cuenta la historia? ¿Alguien se la sabe completa? Yo supongo que sí. ¿Alguien sabe cómo obtiene a Ana ese milagro tan grande? Con oración, con ayuno, con llanto. De esa forma podemos alcanzar. Entonces, buscar a Dios en oración nos da siempre una victoria. ¿Qué nos dice en Lucas 4:18? Que lo encuentren, me hace favor de leerlo. Lucas, su capítulo 4, su versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Miren, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando ahí, hermano Gume? ¿Quién habla ahí? ¿Quién relata ahí? El Señor Jesucristo relata ahí. ¿Quién le ha dado? Dice, el Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjense, ¿a quién tenemos que acudir entonces? A Dios en oración, a Cristo, porque le ha dado poder para sanar a los pobres. Me ha ungido, dice, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Miren, ahí ya tienen una referencia a quién acudir cuando tenemos tristeza en el alma, cuando tenemos amargura o enojo, cuando tenemos resentimiento. Contémosle a Dios y vayamos en oración y en ruego a aquel que le han dado poder para sanar a los quebrantados de corazón. Perdonar a las personas también puede sanar nuestra enfermedad del alma. Perdonar, ¿qué dice Job 42:10? Vamos a ir del nuevo al antiguo, del antiguo al nuevo, vayamos viendo referencias. En Job 42:10, ¿qué nos dice en Job 42:10? Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hasta ahí. ¿Qué dice acá? ¿Será que dice, quitó Jehová la aflicción de el hermano Gúmez porque estuvo en todos los cultos presentes? ¿Será que dice eso? No, no dice eso. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Miren eso. Tendremos sanidad en nuestra alma, en nuestro corazón, cuando perdonamos a las personas que nos han ofendido, cuando nos han atacado. No esperemos a que aquellas personas vengan a pedirnos perdón y nosotros pidamos perdón aunque no hayamos cometido el error. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sanar problemas de nuestras almas. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amados hermanos y hermanas?
Nos tomamos un tiempo para recordemos el nombre de aquellas personas que nos han ofendido, que han tenido resentimiento, o quizás nosotros hemos tenido resentimiento o enojo o ira con aquella persona o amargura en nuestro corazón. Tomémonos un tiempo, acordémonos de los nombres de aquellas personas y traigámoslos al altar y pedir perdón a Dios para que nuestra alma esté bien, esté tranquila y podamos transitar sobre esta vida, sobre este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, que a cada día nos oprime, que a cada día nos sentimos como Ana se sintió, que dice, oprimida por su rival, porque te van a venir a recordar dónde está tu Dios, dónde está el que sirves, dónde está aquel que alabas. Mira tu vida, mira cómo está, no creces, no avanzas. Entonces nos tomamos un tiempo, recordamos los nombres, como yo le decía a mi mamá, ¿por qué aún recuerdas eso si ha pasado hace más de 10 años? ¿Por qué guardamos esa parte en nuestro corazón de lo malo? ¿Por qué lo guardamos? Se supone que ya perdonamos, se supone que ya pasó. ¿Será que Dios se acuerda? No. Dios dice en la Biblia que echa hasta lo más profundo del mar nuestros pecados y no se acuerda más. Ese es Dios. ¿Y ahora por qué nosotros aguardamos? ¿Por qué nosotros nos quedamos con lo que nos hicieron aquellas personas? Como yo les decía, porque esta hermana, o sea, lo he visto, es más, a cada servicio, lo veo, lo saludo, me da una sonrisa, pero después de todo este disturbio que hubo estos días, viene a decir, sí, hay algo contra él, pero es personal. Yo me quedé. ¿A dónde estamos yéndonos como iglesia? ¿A dónde nos dirigimos? Si dentro de nosotros hay maldad, si dentro de nosotros hay amargura, hay resentimiento. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos dirigimos? Entonces, tomamos un tiempo, nos sentamos en la presencia de Dios, le decimos por aquello, me acuerdo de aquello, alguien me hirió, alguien vino contra mí, nos tomamos un tiempo, le pedimos perdón a Dios y lloramos en la presencia de Dios hasta que todo esto pase. Y amados hermanos, nos vamos a sentir libres, nos vamos a sentir sin enfermedades de lo que yo había mencionado. Estos son enfermedades del alma. ¿Por qué? Como yo les decía, porque no los puedes ver, no les puedes poner alcohol, no les puedes poner una curita, una venda, que son enfermedades que están dentro de ti. Recordando, ¿cuál es el versículo que nos dio a recordar? ¿Qué dice Proverbios 10:8? El sabio de corazón guarda los mandamientos. Entonces, para guardar los mandamientos dentro de nosotros, tenemos que tener un corazón que sano, el alma sana, para poder llevar y guardar los mandamientos. Porque ¿qué sigue? La siguiente parte que mencionó, más el necio de labios. Y hay palabras que decimos y se guardan ¿dónde? En la mente. A veces por momentos de dicha incertidumbre, de dicho enojo en su momento, decimos palabras, decimos frases que hieren a las personas, que ya lastimamos a otras personas. Entonces, entre los proverbios y lo que hemos visto, entre las enfermedades, seamos como el sabio de corazón que guarda los mandamientos y no como el necio de labios. Amén. Así seguiremos creciendo, amados hermanos, y conociendo a Dios, que si vemos este trasfondo de lo que acabamos de ver, de estudiar, de los problemas del alma, si lo llevamos ante Dios, no somos nada. Si llevamos y tenemos amargura ante Dios, no somos nada. Tenemos enojo, no somos nada. Tenemos que sanar todas esas enfermedades para estar bien delante de Dios. El tema que veremos en su debido momento, el poder de Dios que sana el cuerpo físico. Ese será nuestro tema también
para ir meditando nuestras enfermedades físicas. ¿Será que Dios las cura? ¿Será que hay referencia en la Biblia donde dice que Dios cura las enfermedades físicas? Nada más para adelantarles, ¿qué dice Segunda de Crónicas 21:6? ¿Qué dice ahí? Ahí vamos a encontrar una referencia. ¿Será que Dios tiene poder o hace que tenga ese poder para sanar nuestro cuerpo físico? ¿Qué dice Segunda de Crónicas 21:6? ¿Alguien me apoya? Segunda de Crónicas. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Seguimos? Ahí en esa misma lectura. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó a Joram con sus príncipes en todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén comenzasen tras ellos y a ellos impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, te has hecho que publicase Judá y los moradores de Jerusalén, como publicó la casa de Acab, y además has dado muerte a sus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a su pueblo de una gran plaga, y a sus hijos, a sus mujeres y a todo cuanto tienen. Y así con muchas enfermedades, con enfermedades de sus intestinos, a la que se salgan a causa de sus persistentes enfermedades. Entonces Jehová despertó contra Joab la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los Efraítas, y subieron contra Judá y invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, de sus hijos, de sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová le hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Le aconteció que al pasar muchos días, al fin y al cabo de 2 años, los intestinos se salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin le desean más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Pero, amados hermanos, veamos desde que empezamos. A causa de la maldad, a causa del pecado, Jehová le puso una enfermedad tan grande en los intestinos, y no hubo curación. Entonces, enfermedades más comunes a causa de no confiar en Cristo, vías respiratorias, enfermedades que exponen las vías respiratorias, suelen venir, pero ¿a causa de qué? A causa de no confiar en Dios, de no confiar en Cristo. Pero a través de Dios, Él te puede liberar de tus enfermedades. Así como dice en Isaías 53, 3 al 5,
aquí, en lo anterior, lo que acabamos de leer, el mismo Dios te puede poner una enfermedad en los intestinos, como cuenta la historia, a causa del pecado que este hombre cometió ante Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando conocemos en verdad a Cristo, cuando conocemos en verdad a Dios y cuando nos entregamos hacia Él? Él también tiene ese poder para liberarnos de nuestras enfermedades, según Isaías 53:3. Y sobre todo, si nos vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús, con solamente soplarle a unos ciegos, los hizo ver. A otros solamente les dijo, vayan ante los sacerdotes. Ellos no sabían que en el camino iban a ser curados. ¿Y cuántas enfermedades más no podemos ver en la Biblia? Por ejemplo, Job. ¿Qué es lo que tenía Job? Lepra. Enfermedad de muerte. Pero Dios lo sanó. Entonces, amados hermanos, vamos a profundizarnos un poco más. En otra ocasión ya vimos que Dios sana nuestras enfermedades del alma y también puede sanarnos nuestras enfermedades físicas, pero que tenemos que confiar en Dios y en Cristo, aquel que dice que el Espíritu Santo le ha dado poder para curarnos, para sanarnos. Así que, amados hermanos, sigamos en este camino tan amplio, tan grande que es el cristianismo. Aquellos que están ya en la lideresa, yo lo sé, el proceso que lleva, con lo que conlleva. Entonces, unámonos, que así como grupo que estamos, no somos muchos, pero estos que estamos aquí, crezcamos y sepamos a aquel Dios al cual estamos sirviendo, conozcámoslo. ¿Por qué? Porque es fácil decir, si peco, Dios me castiga. Si fallo, Dios me castiga. Y ahí tenemos a un Dios castigador. Y lo vemos como aquellos choferes de los autos, cuando ven a un tránsito, empiezan a recordar que hice mal, no me pasó un tope, vendré bien, traeré mi licencia, y empiezan. Así a veces vemos a Dios así. Vemos a Dios como un policía cósmico, que si fallaste, te va a borrar del libro de la vida, que si fallaste, Él te va a castigar. Conozcamos bien a Dios, conozcamos bien su dominio y conozcamos su amor sobre todas las cosas, y Él nos puede sanar tanto del alma, del corazón, como también enfermedades físicas. Dios les bendiga, amados hermanos, que